Bien, seguimos entonces con el tema de la situación de las finanzas públicas. Ya sabemos que tenemos que hacer un ajuste. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cómo termina este año? Miren, este año va a terminar con un déficit de alrededor del 9.3%. Eso fue lo que dijo el gobierno, 9.3%. Pudiera terminar 9%, dependiendo si el gobierno logra ejecutar o no. 9.3% del Producto Interno Bruto. Ese es el déficit público consolidado, 9.3%. Ese 9.3% implica un ajuste importante. El gobierno dice que lo va a reducir el año que viene a 3%. Yo lo dudo. Yo lo dudo, una reducción de 6 puntos del PIB, eso no es viable. Eso no es viable. El gobierno, en el mejor de los casos, pudiera tener 5%. 5%. De hecho, hay casi 2% del PIB que el gobierno lo está tomando en consideración como venta de activos. Por eso yo asumo que eso no va a estar disponible y por lo tanto el déficit va a ser del 5%. Del 5%. Ahora, el gobierno ya dijo que necesita hacer una reforma fiscal. Eso lo dice nada más y nada menos que dos de sus principales funcionarios. El primero que lo señaló la semana pasada fue Lisandro Macarrulla, nada más y nada menos que el ministro de la Presidencia de la República Dominicana, la mano derecha del presidente Luis Abinader. La mano derecha de Luis Abinader está diciendo se necesita una reforma fiscal. Una reforma fiscal porque ellos dicen que van a hacer un ajuste por el lado del gasto y un ajuste por el lado de los ingresos. Asuma 3% del PIB. La pregunta es, si usted quiere 3% del PIB, yo dije 4%, pero si quiere 3% del PIB, perfecto, nos transamos con 3% del PIB. Usted, ese 3% del PIB, ¿cómo lo va a alcanzar? Bueno, lo puede alcanzar reduciendo el gasto público o aumentando las recaudaciones. Si reduce el gasto público, usted decía que podía reducirlo en 129 mil millones de pesos. 129 mil millones de pesos, podemos calcular lo que eso significaría. 129 mil millones de pesos, eso significaría 2.9%, 2.9% del PIB. Es decir, que no habría que hacer aumentos y variaciones de los impuestos. Ahora, yo le aseguro a usted, apúntenlo ahí, que no es verdad que en esa reforma fiscal no se van a tocar las figuras impositivas. No es verdad. Se tocarán las figuras impositivas. Habrá un aumento de la presión tributaria. La presión tributaria en los últimos años ha sido de 14%. Ahora puede estar 13% para el año que viene, pero habría que tocarla esa presión tributaria. Es decir, que la reforma fiscal viene un ajuste por el lado del gasto, ellos pudieran reducir 10, 15, 20 mil millones de pesos de gasto, pero el resto de los 150 mil millones de pesos que habría que buscar, si nos vamos con que es 3 puntos o algo más de 3 puntos, 150 mil, 140, 150 mil millones de pesos, que habría que buscar, póngale que le quiten 20 de gasto, es decir, que habría que buscar 120 o 130 mil millones de pesos. ¿De dónde lo van a sacar? De impuestos. Impuestos. Ahora, ¿cuáles serían esos impuestos? Esto implicaría una modificación ya sea de las tasas, de las bases, o también pudiera simplemente mejoras administrativas que reduzca la evasión impositiva. Miren, yo he examinado desde 1990 muchas reformas administrativas, muchísimas reformas administrativas. Y yo le puedo asegurar que con reforma administrativa usted no consigue más de medio punto. Es muy difícil, lo he visto en República Dominicana. Gerentes que han gestionado la Dirección General de Impuestos Internos como Juan Hernández o el mismo Magín, no tuvieron un éxito para poder generar una reducción de elevación de más de medio punto con una mejora administrativa. No. Medio punto, un punto, imposible. Olvídense de eso. Es decir, que esos 3 puntos habría que buscarlo con modificaciones de la base o modificaciones de la tasa. Ahora, ¿cuáles impuestos? El ITEVIS, 18% de tasa, 3 puntos por encima del promedio de América Latina, difícil.
Difícil que el presidente Abinader diga que va a subir la tasa del ITEVIS. Difícil. Difícil, olvídense de eso, difícil. La base del ITEVIS, hay una cantidad importante de bienes exentos. Usted lo ve en el gasto tributario. Usted coge el gasto tributario que representa 5% del PIB. Usted se da cuenta de que hay una cantidad enorme de recursos que están exentos y que se pudieran estar recaudando. ¿Cuáles? Alimentos básicos. ¿Usted lo va a grabar? ¿Usted cree que el presidente Abinader lo va a grabar? Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Porque ¿quién lo va a defender? ¿Quién lo va a defender? ¿Lo va a defender el Ministerio de Hacienda? ¿Lo va a defender la Dirección General de Impuestos Internos? ¿Quién va a defender ese aumento de la base del ITEVIS? ¿Quién va a aumentar incluir en la base del ITEVIS los servicios educativos, los libros? ¿Quién va a incluir los servicios de salud, los medicamentos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Eso es lo que se llama una reforma tributaria. Eso es lo que se llama una reforma tributaria. Que me digan a mí quién es que lo va a hacer. ¿Con quién es que cuenta para hacerlo? ¿Con quién? Que me lo diga el presidente. Que me lo diga. ¿Con quién es que cuenta para hacer esa reforma tributaria? Que implica un aumento de la base del ITEVIS, que significa servicios de educación grabados, servicios de salud grabados, alimentos básicos grabados. Óigame, eso es duro. Entonces, vámonos a impuestos sobre la renta. Bien, el límite exento del impuesto sobre la renta, que está por encima de los 30,000 pesos al mes, es alto. Es alto. Ah, pero usted lo va a bajar entonces, para poner a pagar a miembros de clase media y vulnerables, que son receptores de ingresos y que no pagan ese impuesto sobre la renta. Usted lo va a poner a pagar. ¿Usted está seguro que usted va a bajar ese límite exento? Eso es impuesto sobre la renta. ¿O usted piensa subir la tasa impositiva del 25% al 27% para personas físicas y de personas jurídicas de 27% a 30%? Usted lo va a hacer. Usted lo va a hacer cuando Estados Unidos es un 21%. Usted lo va a hacer, va a subir de 27 a 30% la tasa impositiva. ¿Verdad que no? Ah, entonces yo veo que me dicen que van a poner a pagar a quienes no están pagando. Eso lo dice el otro funcionario importantísimo que se refirió a ese tema, que es José Paliza. Nada más y nada menos que el ministro administrativo de la presidencia. Ministro administrativo de la presidencia que mandó el siguiente mensaje. Dice él, y lo voy a leer textualmente, que se piensa ejecutar, que este gobierno va a ejecutar una reforma fiscal integral similar a la que ejecutó el presidente Balaguer entre el 90 y el 92. Miren, yo le voy a decir lo siguiente. La diferencia con el doctor Balaguer, primero era el equipo que estaba detrás. Miren, el equipo que estaba detrás, yo he oído a algunas personas, entre ellos a Ernesto Selman, que dice que hubo un dominicano, que fue un dominicano que escribió el Código Tributario, y él lo menciona en varias ocasiones, y yo le he dicho, mira, no fue un dominicano, no. Quien escribió el Código Tributario se llama Warhouse. Falleció, bueno, hace unos años ya falleció, 2009. Warhouse, a quien yo realmente, de quien aprendí muchísimo, quien quise mucho por todo lo que me enseñó y la paciencia que me tuvo, yo acabando de llegar con mi doctorado, y me tocó la suerte de trabajar con él, al lado de él en su escritorio, mientras él estaba redactando el Código Tributario. Me enseñó muchísimo, Warhouse. Warhouse fue quien escribió este libro que está aquí. Este libro, fíjense bien, lleva por título Basic World Tax Code and Commentary. Fíjense aquí, Preliminary Edition, by Warhouse y Donald Lubick. Los dos estaban dentro del equipo de Harvard que vino a elaborar el Código Tributario de la República Dominicana para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que estaba asesorando al presidente Joaquín Balaguer. Y en ese entonces el representante residente era César Miquel. Y su principal asesor fue Constantin Baisos, que fue ministro de Hacienda del gobierno griego. Constantin Baisos, un graduado de la Universidad de Harvard, muy famoso por ser asesor internacional de diversos países. Pues Warhouse, quien me dedicó este libro, aquí está, la dedicatoria de Warhouse, donde dice a Jaime Ariste, oh, gracias, oh, thank you, oh, master, for fighting hard for the concepts of this book. Warhouse, gracias, oh, maestro, nos decíamos maestro, oh, master, por haber luchado fuertemente por los conceptos de este libro. Estábamos en medio de la reforma. Oigan bien lo que él dice, haber luchado fuertemente
por esta reforma. Esto fue en 90-92. El presidente Balaguer en septiembre 12 de 1990 metió por decreto esa reforma del arancel. Otra persona que le puede dar muchos detalles sobre ese tema es Héctor Guiliani Curi, quien era la persona, la contraparte en Naciones Unidas de ese equipo de la Universidad de Harvard, que lo manejaba Glenn Jenkins. Glenn Jenkins era la cabeza. El cerebro redactando, Ward Hussey, vuelvo y repito, Ward Hussey, quien escribe ese código tributario. ¿Quién es Ward Hussey? Durante 50 años fue redactor de todas las leyes vinculadas con impuestos sobre la renta en los Estados Unidos. 50 años. Una vez yo fui al House and Means Committee del Congreso de los Estados Unidos. 1993 fui y pregunté por Ward Hussey y me dice, oh, ¿usted conoce al maestro? Yo le dije, sí, conozco al maestro. Me dice, él escribió todas las leyes de los Estados Unidos por 50 años. Ese fue el que escribió el Código Tributario de la República Dominicana. Y él redacta. ¿Quién está detrás? Donald Lubick, que fue subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Hasta hace poco ha estado trabajando y cooperando con todas las administraciones demócratas. Todas. Ward Hussey estudió en Harvard con John Fitzgerald Kennedy. Donald Lubick también en Harvard y fue una persona que aportó en todas las administraciones, desde Jimmy Carter, Clinton, hasta Obama. Donald Lubick, ya viejito, pero sigue aportando. Jim Owens, que falleció el año pasado. Jim Owens fue el subdirector de la Dirección de Impuestos Internos en los Estados Unidos, el IRS. También estaba aquí. Jim Owens, para la parte administrativa. Oigan bien el equipo que tenía el gobierno del presidente Balaguer. Oigan bien el equipo que tenía el gobierno del presidente Balaguer. No era nada fácil ese equipo. Le digo, Héctor Guiliani le puede dar a ustedes mucha información de ese equipo. Cuando sale Héctor Guiliani es quien me lleva a mí a trabajar a Naciones Unidas con él. Cuando sale Héctor Guiliani, me toca a mí la responsabilidad de continuar con ese equipo y pasar en 1992 la reforma. 1992 la reforma tributaria. Que en ese entonces algunos líderes no la apoyan, otros sí. Pero pasa la ley en 1992. Balaguer la pasa utilizando su fuerza en el Congreso Nacional. Su capacidad de convencimiento logra pasar la reforma tributaria de 1992. Ahora, Balaguer no era un presidente mediático. El gobierno del presidente Balaguer no era un gobierno mediático. A Balaguer no le preocupaba lo que decían en los medios o los intereses. No. Balaguer sabía que tenía que subir esa presión tributaria de 10 a 14. Oigan bien, era 10% la presión tributaria. 1990, un desastre. La inflación en 1990 fue un 80%. La caída del Producto Interno Bruto en 1990 fue 5%. Este año la caída va a ser 6.7%. La inflación, gracias a Dios, porque está Héctor Valdés en el Banco Central, va a estar entre 5 y 5.5%. Esa va a ser la inflación. Controlado el tipo de cambio. Balaguer enfrentó una situación muy, muy difícil en 1990. Pero se reinventa Balaguer. Se reinventa con la asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No es como dijo Paliza, que se le impuso. No. A Balaguer nadie le impuso nada. No digan una cosa por otra. A Balaguer nadie le impuso nada. No. Balaguer impuso. Balaguer escuchaba, oía, preguntaba a Héctor Guiliani, a Andrés Laguarre Hijo, al equipo de Harvard, a toda esa gente, el doctor Balaguer le preguntaba. Le preguntaba, lo digo porque yo participé en varias de esas reuniones. Y yo veía el doctor Balaguer cómo accionaba. Nadie le impuso nada. No, él no se preocupó de qué es lo que iban a decir, qué es lo que iban a decir los otros, no, para nada. No era un gobierno mediático, el doctor Balaguer, no.
Balaguer sabía que había que hacer esa reforma impositiva y la impuso. Primero por decreto y luego la pasó en una ley 1992, el Código Tributario, completito el Código Tributario. Lo pasó el doctor Balaguer. ¿Qué significa eso? Lecciones para el presidente Luis Abinader, que me está escuchando. Presidente, si usted pretende pasar una reforma tributaria, porque esto no es una reforma fiscal, no olvídese de eso. Usted va a tratar de hacer algún tipo de ajuste y va a tratar de vender, pero fíjese que ya usted dio 100 millones de pesos y lo entraron a dos manos, porque significa un despilfarro. Fíjense que están corriendo en el internet 11 millones de pesos de publicidad que repartieron en estos días, del 25 al 31, 11 millones de pesos de publicidad. No es verdad que la gente le va a comprar la idea de que ustedes están siendo austeros y que van a manejar mejor que el gobierno anterior las finanzas públicas. No es verdad, no le van a comprar esa idea, presidente Abinader. Olvídese de eso. Entonces, nos vamos por el ajuste por el lado de los ingresos. Dígame usted, cuando le presione que usted diga, mira, esta es la reforma, primero, ¿quién se la va a diseñar? ¿Quién se la va a diseñar? De ese gobierno que usted tiene. ¿Quién le va a diseñar esa reforma? Dígame quién. Porque no será una reforma para beneficiar a los ricos y perjudicar a la clase media y a los pobres. No, la reforma tiene que ser una reforma que cuando usted coloque los impuestos y le añade a la política de gasto, los pobres no pueden estar perjudicados. El efecto tiene que neutralizarse. ¿Qué significa eso? Que si usted pone un impuesto, ya sea una ampliación de la base, una ampliación de la tasa, donde usted le cobra impuestos a los pobres, usted tiene que devolvérselo. Apunte eso, presidente Abinader. Usted le tiene que devolver eso. Hay mecanismos para hacerlo. Si usted le está sacando 100, 200, 300 millones de pesos a los bolsillos de los pobres, se lo tiene que devolver. ¿Cómo? Con la política de gasto público. Pero se la tiene que devolver esos recursos. No puede, presidente, óigame bien, no puede pensar que no se lo va a devolver. Se lo tiene que devolver. Oiga bien, se lo tiene que devolver. Es decir, que esa reforma tributaria no la pueden pagar los pobres. No. No la puede pagar los vulnerables. No. No la puede pagar la clase media baja. No. Oigan bien, esto lo tiene que pagar los más ricos del país. La pregunta es, ¿quién lo va a ayudar a pasar esa reforma en ese Congreso? Primero a diseñársela, luego a pasarla. Mire el reto que usted tiene. ¿Usted está dispuesto a casarse con la gloria como el presidente Balaguer en 1990 a 1992? Dejar a un lado los grandes intereses, que muchas veces son los que ponen gobierno. ¿Está usted dispuesto, presidente Abinader? ¿O usted va a hacer una reforma donde a quien va a perjudicar es a los pobres o a la clase media? La clase media no le va a soportar eso. Y fíjese una cosa, ahora ese poder mediático es enorme, y usted lo sabe porque lo usó en campaña. Lo usó en campaña en contra del presidente Danilo Medina. Ahora se le va a revertir eso. No va a ser fácil, no va a ser fácil la reforma. Ahora, el problema es que hay que hacerla. ¿Sabe por qué? Si usted no hace esa reforma tributaria, presidente, el año que viene, a mitad de año, le van a hacer un downgrade en la calificación crediticia. Y si le hacen un downgrade en la calificación crediticia, va a tener problemas para seguir colocando bonos soberanos. Y si tiene problemas colocando bonos soberanos, tiene problemas serios para mantener la estabilidad macroeconómica. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Oigan bien. Su mejor política, obviamente, es tener ese Banco Central con una política autónoma en términos de que ajusta su instrumental monetario en función de la estabilidad que se quiere mantener. Eso es lo mejor que usted tiene. No toque eso. Ahora bien, usted tiene que apoyarlo. Usted tiene que apoyarlo. La estabilidad de 1991-92 se consiguió cuando el presidente Balaguer comenzó a enviar pesos al Banco Central y apoyar a Luis Toral. Ahí fue que comenzó la estabilidad. Mientras él no apoyó ni a Luis Julián Pérez, ni a Roberto Saladín, ni a Guillermo Carán, ninguno de esos tres logró mantener la estabilidad macroeconómica. Desde 1986 a 1991, ninguno. Cuando sustituye por Luis Toral, quizás el que tenía menos experiencia monetaria,
logra la estabilidad. Logra la estabilidad. ¿Por qué logra la estabilidad? Porque le da apoyo. Le da apoyo, presidente Abinader. Usted tiene que apoyar al gobernador del Banco Central. Usted no puede seguir con un déficit elevado el año que viene sin mandar un mensaje de que logrará una reforma tributaria. Usted tiene un gran reto, presidente. Un gran reto. No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Realmente es un reto enorme. Y si usted quiere compararse, como dice Paliza, con el presidente Balaguer, fíjese la calidad de asesores que tenía el presidente Balaguer. No es cualquiera que se dice, no, por ahí sí está uno que redactó. No, usted lo que tomó la ley y la imprimió. Eso fue lo que usted hizo. Vamos a hacer las cosas claras. No quieran llevar su mérito que no tienen. Si no, usted le puede preguntar a gente que estuvo ahí, Héctor Giuliani, Marta González, Alejandro Peña Prieto, que sirvió de traductor de Worhosi, Pedro Gamundi, que cuando Alejandro se fue a Harvard a hacer su maestría, Pedro Gamundi fue el sustituto de Alejandro Peña Prieto. Eso le pueden hablar de quién era ese equipo que estaba ahí en el Naciones Unidas. ¿Quiénes eran esos? ¿Quién era ese equipo? Eso sí saben hacer una reforma tributaria. Hay que buscarse gente así. Hay que buscarse gente así, presidente Abinader. Si no, va a fracasar. Apúntalo ahí. Se lo estoy diciendo. Va a fracasar. Marque la página y regresamos en breve con más Tecnopólisis.